Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Qué alegría de estar nuevamente en la casa de Dios, tener la oportunidad de venir a congregarnos y reunirnos. ¿Quiénes de ustedes se sienten bendecidos en esta mañana? Bueno, gloria a Dios, queridos hermanos. El tema de hoy, mis apreciados, es una continuación del tema, el último tema que tuve la última vez, el año pasado. La última vez, para los que recuerdan, hablamos acerca de la marca de Dios y la marca de la bestia, ¿cierto? Hoy quiero que hablemos acerca nuevamente de Apocalipsis capítulo 13, pero vamos a hablar de una segunda bestia que se muestra allí. ¿Por qué me parece interesante este tema y por qué lo traigo esta continuación? Porque al comenzar este año me di cuenta que no se dio a esperar, ¿cierto? Que llevamos 24 días de este año y parece que ya hubieran pasado como 2 meses, ¿cierto? Han pasado de todo, ¿cierto? No lo digo porque son 50 días sin sueldo, como dicen muchos, no, sino porque han pasado diferentes acontecimientos en tan pocos días. Como por ejemplo la intervención de Estados Unidos, ¿cierto? Que esto desató una polémica global totalmente por los hechos, lo que se está viviendo hoy en día y la polémica ahora de la semana, el despliegue de tropas de Europa en Groenlandia y la tensión política que se vive hoy en día, ¿cierto? Continúa la guerra y los conflictos en Ucrania, continúa la guerra y los conflictos en Siria. Vemos líderes mundiales, vemos líderes políticos reuniéndose allí, que este llamó a fulanito, que fulanito llamó a sultanito y sultanito a perencejo. Y vemos, y todos quizás estamos a la expectativa de cómo será el desenlace de estos primeros días del año. Si así fueron los primeros días, ¿qué sucederá más adelante? Así que hay quizás algunos confundidos, otros atemorizados, otros tranquilos, confiados de que Dios está al control de toda la situación. Por eso surge una pregunta con todo lo que está sucediendo y es: ¿quién gobernará el mundo? ¿Sí? Así que la Biblia, en tiempos de crisis como los que estamos viviendo, la Biblia es guía y es clave, ¿sí? Así que la palabra de Dios nos orienta acerca de que lo que vemos y oímos no debe alertarnos, no debe preocuparnos, ni debe sembrar miedo en nuestro corazón. La palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 en adelante: acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no se escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Así que, queridos hermanos, en esta mañana traigo un tema quizás no muy popular, pero es un tema que nuestra iglesia debe conocer, ¿cierto? Y es la profecía nuevamente en los tiempos en los que vivimos. Y la profecía para la iglesia fue dada con un propósito, no fue dada para producir pánico, para producir controversia, sino que fue dada para traer luz y discernimiento en los tiempos en los que vivimos, ¿cierto? Anoche en el grupo de jóvenes hablaban acerca de discernimiento, ¿cierto? Y hablaban y definían discernimiento como la capacidad, ¿cierto?, de ver las situaciones y poder entender lo bueno y lo malo,
¿cierto? Así que, queridos hermanos, el conflicto cósmico en el cual estamos envueltos, usted y yo, ¿sí? Porque nadie se escapa de él, tiene diferentes guerras. Y la guerra y la batalla principal se lidia por la adoración. Dentro de esos conflictos y guerras hay batallas de poderes, ¿cierto? Y nosotros debemos entender, nosotros debemos saber qué está sucediendo actualmente y cómo los acontecimientos que están sucediendo actualmente se preparan para el evento más esperado del universo. Como todo es casualidad, sino que todo tiene un plan y todo tiene un propósito. ¿Para qué? Para llevarnos a ese día esperado, ese día que espera el universo, el día más importante en toda la historia de la humanidad y del universo, el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Así que recordemos un poquito acerca de lo que vimos y de lo que hablamos quizás en el sermón que tuve acerca de la primera bestia. Hablamos de esta bestia, la bestia del leopardo, ¿cierto? Que tiene unas características especiales, ¿cierto? Que recibe autoridad sobre el dragón, que ejerce dominio mundial, que recibe adoración. Y sus características principales son que reclamó la autoridad espiritual sobre la salvación, se atribuyó prerrogativas divinas, ¿cierto? Gobernó por un periodo de 1260 años. Definimos ese poder político y religiosos, lo pudimos identificar, ¿cierto? Pero quizás muchas veces vemos estas imágenes, ¿cierto? Proféticas, estas ilustraciones del libro Apocalipsis y nos causa un poco de incertidumbre, ¿cierto? Imágenes que parecen más de mitológicas, ¿cierto? Que realidades, pero saben, son ilustraciones y son símbolos proféticos, hablábamos, que ya podemos definir y podemos identificar. Así que podemos cambiar una imagen de estas por una imagen así, ¿cierto? Es la misma bestia de Apocalipsis 13, es la misma, solo que ahora la podemos identificar, le podemos dar sus características allí plasmadas, ¿sí? Pero hoy hablaremos acerca de la segunda bestia de Apocalipsis 13. Acompáñenme en Apocalipsis 13, capítulo 11, versículo 15. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de la espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que la adorase. Entonces, pudimos identificar la primera bestia de Apocalipsis 13, pero ahora el propósito es que podamos identificar esta segunda, ¿cierto? Dice que es una bestia cordero, ¿cierto? Que tenía cuernos, pero que tenía apariencia de cordero, pero que hablaba como dragón, ¿sí? Y para poder identificar esta segunda bestia, podemos analizar un poquito del surgimiento de esta bestia. La primera salía ¿de dónde? Del agua, ¿sí? La primera surgía del agua, ¿cierto? Y es importante ello porque la palabra de Dios nos habla acerca, y Apocalipsis 17 dice que aquellas aguas tienen un significado, que son muchedumbres, ¿cierto?
Así que para identificar esta segunda vemos también que ahora no viene del agua, sino que viene ¿de dónde? Viene de la tierra, y eso es algo muy importante para poder identificarla. El mar representa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y la tierra entonces representa todo lo contrario, zonas menos pobladas, ¿cierto? ¿Dónde aparece el símbolo de la tierra? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo anterior, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 12 menciona esa tierra, 12, 16, 17. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que aquí en el contexto del capítulo 12 se está desarrollando la persecución, ¿cierto?, en Europa a la iglesia y a los fieles de Dios. Entonces, mientras es perseguida, la mujer, que es la iglesia, dice que ¿quién le ayudó? Dice que la tierra le ayudó, ¿sí? Entonces, aquí vemos una comparación, ¿cierto? Europa, en tiempos antiguos, era una zona densamente poblada, ¿cierto? Organizada geopolíticamente con diferentes pueblos y con historia política y religiosa en abundancia. Pero América es una tierra menos poblada, ¿cierto? Hasta ahora estaba en desarrollo. ¿Por qué tiene esto demasiada importancia? Porque en el año de 1620 llega un barco a América llamado Mayflower, ¿cierto?, que traía a aquellos que venían desterrados o buscando, ¿cierto?, algo que no podían encontrar allí en Europa, que era libertad religiosa. Y aquellas personas que llegaron allí a América del Norte se les conoce como los padres peregrinos, ¿cierto? Un grupo de cristianos huyendo de la persecución europea que fueron parte fundamental para el crecimiento de esta nación que hoy conocemos. Se les conoce como los fundadores de esta nación. Allí ellos llegaron, se reunieron con las civilizaciones que existían allí y realizaron su primera celebración de acción de gracias. Una fiesta muy conocida hoy en la actualidad de este país y que se conoce hoy como Thanksgiving, ¿cierto? Y que hasta el momento se celebra. Así que estos padres peregrinos fueron los precursores, fueron los que dieron comienzo y pie para el desarrollo de esta nación, que en su tiempo y en su momento nadie pensaba que iba a convertirse en lo que hoy es. Su flota para el momento de su independencia contaba solamente, su flota naval tenían solamente 18 barcos, ¿sí? Y tenían un ejército demasiado pobre. Para la época de su independencia no se pensaba que se convirtiera en una nación poderosa, grande y en una potencia mundial que vemos hoy en día, que hace lo que bien le parece y que realmente nadie le puede hacer frente. Así que es importante que tengamos en cuenta esto, porque esa tierra de Apocalipsis 12 es esa misma tierra de donde nace esta segunda bestia. Dice que la tierra le ayudó. ¿Y quién era la tierra? Estados Unidos, ¿cierto? ¿Y esta bestia de dónde nace? En Apocalipsis 13, nace de la tierra, ¿cierto? Entonces, ¿por qué esta bestia tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón? Estados Unidos nace fundada por cristianos, nace con apariencia cristiana y sus fundamentos
y su constitución fue basada en los principios cristianos y en la Biblia, ¿cierto? Fue constituida como una nación libre y su mensaje principal es un mensaje de libertad, ¿cierto? Así que por eso tiene apariencia de cordero. Después de que todo esto sucede, nace un movimiento misionero cristiano demasiado grande e imponente en América, y por eso América se constituye y se dice que es una nación protestante, pero finalmente nos advierte y nos dice que habla como dragón, ¿cierto? Veamos un poco acerca de la realidad actual en la que vivimos hoy en día, y esto tiene mucho que ver. En 2015, un nuevo papa de origen norteamericano dio un paso decisivo hacia la unidad cristiana, ¿cierto? Publica un documento llamado Mater Populias que declara oficialmente que María no es corredentora, ¿cierto? Pero se mantiene su veneración. Queridos hermanos, esto no se basa no tiene que ver con una revisión teológica, sino que es una estrategia muy inteligente y muy importante, porque en el 2025 se acaba de romper y de quitar la barrera que separaba al mundo protestante del mundo católico. La barrera principal que nos separaba, ¿cierto?, era la adoración y veneración de María como corredentora, de María como parte fundamental en la obra salvadora de la humanidad. En el 2025 fue quitada, y por eso dice allí el titular: María, Madre de Jesús y de todos los creyentes, no es corredentora, afirma el Vaticano. Fue un paso tan importante y fue una decisión tan alarmante que los fieles seguidores de la Iglesia Católica comenzaron a reunir firmas para que se le devolviera el título allí a María, entre comillas. Así que eliminar el mayor obstáculo doctrinal entre protestantes y católicos tiene que ver con algo más allá de un aspecto o de una revisión teológica. Tiene que ver con el concilio de Nicea que se realizó en el año de 1700. León XIV decidió hacer esta reunión, ¿sí?, y reunirse con todos los líderes religiosos en Turquía, en lo que antes era Nicea, con el propósito de establecer una unidad por encima de las diferencias. Así que en el 2025 León XIV presidió un acto ecuménico en Turquía y que lo escogió como su primer viaje, ¿cierto? Veamos allí lo que dice el titular de la National Geographic. El curioso motivo por el que el Papa León XIV ha elegido Nicea como destino de su primer viaje apostólico. Así que en su primer viaje y en su primera labor, León XIV tampoco se dio a esperar, y claramente vemos su objetivo principal, ¿cierto? Y es establecer una unidad en la cual todos puedan aceptar lo que se había leído allí en el año 1700, ¿sí? Hace 1700 años, qué pena, eso fue en el año 325, ¿sí? Así que en el año 325 se establece lo que conocemos muchos, que es el credo, ¿sí? El credo católico, que quizás muchos se lo pudieron aprender, aquellos que pudieron hacer, ¿cómo es que se llama? Catequesis, aquellos que la realizaron se pudieron aprender ese párrafo que dice: creo, ¿cierto?, en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un Señor Jesucristo,
Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, y bueno, lo que continúa. ¿Saben? Ese mismo credo fue el que se estableció en Nicea por un personaje muy importante que usted y yo conocemos, que se llama Constantino, ¿sí? Y que el propósito de Constantino era también una unidad, ¿cierto? Como usted y yo lo conocemos, ecumenismo, ¿cierto? Y no como usted y yo, ¿cierto? Como el mundo también lo conoce hoy en día. Y el ecumenismo, el mundo religioso, hoy no lo ve como algo malo, ¿sí? Quizás usted esa palabra lo identifica o lo asocia como algo negativo, pero para el mundo religioso y sobre todo para el Vaticano es algo importante y es un propósito, ¿sí? Establecer una unidad, no bajo doctrinas, sino bajo un mismo propósito, se le conoce como ecumenismo y para ellos es algo y es un objetivo a cumplir y a lograr. Así que, queridos hermanos, la opinión pública se está preparando. La geopolítica se está preparando para apoyar un poder político y religioso a nivel global. En el 2026 hemos podido ver estructuras políticas frágiles. Hemos podido ver empuje social y religioso para que la religión sea legislada, ¿cierto? Y esta semana la división norteamericana publicó esta noticia, donde el título es: la propuesta de descanso dominical plantea inquietantes preocupaciones sobre la libertad religiosa. Una propuesta de una organización con sede en Washington ha publicado un documento que se llama Salvando a Estados Unidos, salvando a la familia. Tiene muchas páginas, pero en una de ellas hace una propuesta y es un día uniforme de descanso. Ya lo habíamos hablado en la predicación que tuve anteriormente. Y saben, esto se le llama las Sundays Laws o Blue Laws, ¿sí? Leyes azules o leyes dominicales. Saben, me puse a investigar acerca de estas leyes y esto no es algo que se viene cocinando en la actualidad o hace unas pocas décadas, sino que desde el año 1600 en Estados Unidos se viene promoviendo y se viene hablando acerca de esas Sundays Laws, de estas leyes dominicales. Desde el año de 1600, con el propósito de establecer una unidad de descanso estatal, se viene promoviendo y se viene haciendo fuerza desde diferentes entidades, desde organizaciones laborales, ¿sí? Con el propósito de establecer un día de descanso de manera uniforme. No desde el ámbito religioso se está promoviendo, sino desde el ámbito laboral, ambiental y familiar, ¿sí? Y saben, yo hablaba anoche, estaba hablando con la inteligencia artificial, ¿sí? Yo a veces pienso que la inteligencia artificial tiene un sesgo, porque cuando le pregunté acerca de esta noticia, el documento tiene como 70 páginas y estaba en inglés. Entonces lo subí y le dije: quiero que me diga si realmente este documento habla acerca de estas leyes. Y me dijo: no habla. No menciona nada de una uniformidad acerca de un día de descanso, ni habla nada acerca de un aspecto religioso. Yo dije: tan raro. Y yo dije: pero si la iglesia acaba de publicar esto, y incluso me molesté y me dije: ¿por qué la iglesia no se toma la delicadeza de examinar bien el documento? Porque yo siempre había visto que la inteligencia artificial no se equivoca. Y en lo que le preguntaba yo era muy certero con la información que me proporcionaba.
Me puse a revisar el documento y efectivamente encontré allí la promoción de las leyes dominicales. Pero entonces, hablando yo anoche con la inteligencia artificial, le pregunté y le dije, ¿qué tan viable es establecer una ley dominical en los tiempos y en el panorama geopolítico en el que vivimos? Y me decía, realmente no es difícil. Muchas vemos que es algo descabellado, que se va a promover como una ley religiosa, pero los esfuerzos y los intentos de promoción que se establecen, no solamente también en las encíclicas que dejó Francisco, ¿cierto? Esas 4 encíclicas que promovían también una ley y una uniformidad acerca de la protección del domingo, se basaba en 4 aspectos que ninguno tenía que ver con religión, sino que eran aspectos laborales, aspectos ambientales, aspectos familiares y aspectos económicos y sociales, ¿sí? Así que la inteligencia artificial me decía, siempre y cuando se venda y se establezca de manera social, económica, familiar y política, estas leyes pueden suceder en cualquier momento y no violan la libertad religiosa, ¿sí? Así que es demasiado fácil, pero bueno, este es otro tema que debemos ahondar en otro momento. Esta segunda bestia, la bestia cordero, ustedes la pueden identificar, ¿sí? Es un poder político, ya no es un poder político y religioso como la primera bestia, sino que es un poder totalmente político, que tiene un propósito y es devolverle la fuerza y devolverle el poder a la primera bestia. Así que, queridos hermanos, los acontecimientos están sucediendo frente a nosotros y el mundo se está preparando para ese acontecimiento esperado, para la segunda venida de Jesús. Los eventos finales están pasando frente a nuestros ojos. Y quizás esto se ha hablado por décadas, por siglos, pero yo sé, queridos hermanos, que el mundo hoy en día en el que vivimos y la época en la que estamos no es la misma que vivíamos hace 20 años. A partir de la pandemia pudimos ver ese experimento social en la cual pudimos ver de que el mundo se puede unificar en cuestión de semanas. Por medio de ese experimento social vimos de que las leyes y políticas internacionales son frágiles, en que aun ante un estado de crisis, las libertades se pueden cortar en cualquier momento. Así que ante la batalla final habrán 3 grupos, queridos hermanos. Y usted y yo perteneceremos a alguno de ellos. El primer grupo, los que aman el Evangelio, los que están comprometidos, fieles con la Escritura, los que esperan en Jehová y los que son guiados por el Espíritu Santo. Esperamos que todos pertenezcamos allí a este grupo. Pero también están los que rechazan el Evangelio, los que quizás dicen eso todavía no pasará. Faltan muchos años para que suceda y todavía faltan décadas para que Jesús vuelva. Y finalmente está el tercer grupo, los indiferentes, los que saben y los que tienen el conocimiento, pero deciden no obedecer, los que deciden quedarse de brazos cruzados ante los acontecimientos y no hacer preparación y provisión. Así que, hermanos, no solamente es geopolítica, no solamente es un tema de guerra, no solamente son rumores, no solamente es un tema de economía,
sino que, queridos hermanos, no se trata de quién sepa más de profecía, sino que se trata de cuánto estás haciendo tú para prepararte para la segunda venida. ¿De qué estás haciendo tú para prepararte para ese encuentro maravilloso con nuestro Creador? ¿De cómo afrontas tú las situaciones? ¿De cómo afrontas tú las decisiones que se tomarán en un futuro? Yo sé que muchos viven preocupados hoy en día por el tema político, por el tema económico de nuestro país, pero sepan y entiendan, queridos hermanos, que entre la situación sea más difícil, más rápido y más pronto veremos a nuestro Salvador. Así que, queridos hermanos, debemos nosotros tomar decisiones de vida eterna. En esta oportunidad, queridos hermanos, que tuve de viajar, venía yo en el avión. Y saben, ese día era un día especial, no sé por qué el cielo era diferente. El cielo no era como muchas veces tuve la oportunidad de verlo cuando viajé, sino que el cielo que estaba muy bonito, estaba hermoso. Y todo el viaje disfruté el panorama a través de la ventana. A veces uno se duerme, se distrae, se pone a ver quizás otra cosa, algo que descarga. Pero esta vez decidí dejar el celular a un lado y disfrutarme todo el viaje y todo el panorama. Y el cielo estaba hermoso, queridos hermanos. Me distraje y veía las nubes y veía allí las formas y sentía y tenía las ganas allí de salir del avión. Y no sé si tuviera la oportunidad y posibilidad de estar allí, caminar entre las nubes, ver el reflejo de la luz del sol a través de ellas, era algo muy bonito, ¿sí? Lo digo y lo describo como si nunca hubiera subido a un avión, pero me di la oportunidad de dejarme sorprender, ¿sí? Y en el momento en el que el piloto empieza a decir que va a descender y empezamos a bajar, sentía yo y quería no bajar y que el viaje continuara. Y queridos hermanos, si nos sorprendemos con tan poco, si apenas con esa vislumbre allí, que es una atmósfera terrenal, nos parece espectacular, eso no se compara con la gloria venidera que Dios tiene preparado para nosotros. Queridos hermanos, allí arriba todo es perfecto. Cuando el cielo es perfecto, no queremos bajar. Cuando ese ambiente allí maravilloso y podemos ver la obra de Dios majestuosa, grande, no queremos bajar y descender a esta tierra nuevamente. Eso me pasaba a mí. Muchas veces nos distraemos en esta tierra. Nos distraemos en la vida cotidiana que llevamos. Nos distraemos en el trabajo, en el estudio, en preocuparnos por amasar y hacer riquezas en la tierra. Pero cuando entendamos y veamos que allí todo es perfecto, que allí todo es lindo y bello, entenderemos y sabremos que nada de lo que vivimos acá se compara con lo que Dios ha preparado para nosotros. Así que, queridos hermanos, yo les invito a esta hora para que reflexionemos acerca de lo que estamos haciendo, de las decisiones que estamos tomando y de la preparación que estamos teniendo. Yo no sé si usted ya tiene su maleta lista y empacada, queridos hermanos, pero que no nos pase como siempre, ¿cierto? Como siempre nos sucede que vamos a viajar. ¿Y cuándo terminamos empacando maleta? A última hora, ¿cierto? A última hora es que nos damos cuenta que no nos entran y no tenemos la manera de meter esos zapatos que necesitamos llevar. A última hora nos damos cuenta de que la maleta no nos cierra y que tenemos que montarnos encima de ella para que nos cierre.
Dios nos pide que nos preparemos para el viaje más importante de nuestra vida, queridos hermanos. Y nos pide que comencemos a hacer nuestra maleta desde ya. Que comencemos a empacar desde el momento en el que nacemos. Que comencemos a estar listos desde hoy, queridos hermanos. Allá arriba todo es perfecto. Allá arriba no hay dolor. Allá arriba no hay lágrimas. Y allí arriba está nuestro Salvador. Así que, queridos hermanos, les invito para que comencemos a empacar maletas. Y yo quiero hacer un llamado especial en esta mañana, y es que al comenzar este año, porque estamos comenzando, tendremos la oportunidad de ser utilizados por Dios. Tendremos la oportunidad de testificar. Tendremos la oportunidad de hacer y cumplir la voluntad de Dios. Quizás el año pasado, si usted se pone a pensar en lo que hizo, en lo que cumplió, quizás muchas veces nos vamos a frustrar porque alcanzamos logros, compramos cosas importantes, pero pregúntate, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste para estar preparado para el reino de los cielos? ¿Qué hiciste para predicar el mensaje del evangelio que Dios nos ha pedido hacer? Pregúntate, ¿qué hiciste el año pasado para hacerlo? Yo por eso en esta mañana quiero hacer un llamado para aquellos que en este año quieran ser utilizados por Dios. Para que en este año aquellos que digan, Señor, heme aquí, estoy dispuesto, Señor, a ser vaciado para ser lleno de tu Espíritu Santo, utilízame. Estoy aquí, Dios. Prepárame para tu venida. Yo quiero que aquellos que estén dispuestos vengan aquí a este lugar, que yo quiero orar por ustedes. Si sientes que Dios te puede utilizar en este año, ven aquí. Yo quiero orar por ti. Si sientes que la voluntad de Dios se cumplirá y será hecha este año en tu vida, yo quiero orar aquí en este lugar por cada uno de nosotros. Yo estoy seguro de que Dios tiene planes maravillosos para nuestra iglesia este año. Yo estoy seguro de que muchos serán añadidos a nuestra iglesia también este año. Así que les invito para que vengan a este lugar y pongamos esos planes, pongamos esos propósitos en las manos de Dios, pongamos esas decisiones. Y si no tienen la maleta lista, por lo menos cómprenla, queridos hermanos, y comencemos a empacar, porque el cielo nos espera. Oremos. Querido Dios, Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, es una guía, porque has entregado, Señor, la profecía a tu iglesia y podemos tener claridad acerca de lo que se desarrolla y de lo que se pone sobre la mesa en el mundo en el que vivimos. No sabemos el momento, Señor, en que los acontecimientos sucederán, pero tenemos seguridad y certeza de que tú estás al control, de que tú cuidas, Señor, de nosotros. Pero, Señor, ayúdanos a estar listos. Ayúdanos, Señor, a no aferrarnos a nada, Señor, aquí en la tierra, sino que nuestros tesoros, Señor, puedan estar allí en el cielo. Señor, te pedimos de manera especial para que este año, Señor, puedas hacer tu voluntad en nosotros. Aquí estamos, Señor, un grupo de tus hijos de pie, diciéndote, Dios mío, aquí estoy, utilízame, Padre Celestial. Señor, aquí estoy, úsame en el lugar que tú me has puesto. Señor, quizás no sé cómo lo vas a hacer, quizás he tenido miedo, quizás he tenido temor, pena, pero este año quiero que tú me utilices. En el lugar que me has colocado, en el trabajo, en la universidad,
en mi barrio, queremos, Señor, ser utilizados por ti. No queremos ser más agentes secretos de la iglesia adventista. Queremos ser luz en medio de nuestra comunidad. Te pedimos, Señor, y te rogamos que separes nuestro corazón de esta tierra y que nos permitas confiar de que la gloria venidera no se compara con lo que vivimos hoy. Nos encomendamos, Señor, plenamente en tus manos. Entrego, Señor, la iglesia del jardín delante de ti, la consagro, Padre Celestial, para que sea la iglesia triunfante, marchante, aquella iglesia puesta de pie en el día glorioso y maravilloso que te vea venir en gloria. Oro por los jóvenes de nuestra iglesia, para que se esfuercen en gran manera, para que entreguen su vida, su corazón, su juventud y sus fuerzas, Señor, a ti, para que sean empleados, Señor, sus talentos en la obra de la salvación de este mundo. Todo esto, Señor, te lo rogamos y te lo pedimos, no habiendo méritos en nosotros, porque somos pecadores, sino que todo te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, queridos hermanos, y les invito para que cantemos una vez más. Cantemos ese himno maravilloso que nos menciona cuánto aún faltará.